Mi nombre es Fernando Velasco y soy sacerdote desde hace 16 años. Y sentí mi llamado a ser sacerdote por una sencillas palabras de mi mamá. Mi madre nos decía a todos sus hijos lo que ella desearía que nosotros estudiáramos a ser grande, pero no nos lo impuso, no lo decía de niños. A mí me dijo que me mandaría al seminario. El seminario es donde se preparan los sacerdotes. Y a mí me gustó la idea. Lo único que yo quería es ser sacerdote, pero además quería hacer otra carrera, como medicina. Y ellos me engañaron, me dijeron, si sos sacerdote vas a ser doctor, ingeniero, médico, todo. Es tempranito, a las 6 de la mañana levantarse, 7 de la mañana a orar, a las 8 desayunar, y de ahí en adelante a la oficina, cuando es horario de oficina, y después ir a visitar las comunidades. Tenía 32 comunidades. Es como unas lejos en las montañas con malos caminos, entonces un día entero para visitar a las comunidades. Al llegar a la comunidad es recibir a la gente, la catequesis, la misa, las confesiones, bautismos. Al regresar de hacer esa visita a la comunidad, pues a la casa, terminar de hacer situaciones de oficina, más problemas, tu última oración y a descansar como a las 10, 11 de la noche. Aquí no tengo comunidades que ir a visitar. Aquí pues el mayor tiempo es en la oficina. Y luego lo que vamos a visitar son los hospitales y los asilos de ancianos, las casas de ancianos, enfermos en las casas, y el resto es aquí. Y crecí en una familia católica, en el campo, es decir, fuera de la ciudad, en una familia bastante pobre, pero teníamos lo suficiente para vivir. A mí me tocaba ordeñar las vacas, milk the cows, y hacer trabajos de la agricultura también. En ese tiempo de mi infancia, recuerdo, ya que está relacionado con la guerra, que en mi lugar donde yo nací, estábamos como una pequeña burbuja protegida. Ahí no pasaba la guerrilla ni los militares, pero cerca pasaban, cerca. Pero sí sentíamos la presión de la guerra, del miedo de que nos fueran a sacar de la casa para matarnos. Entonces por un tiempo salíamos a dormir en la montaña para evitar que nos fueran a sacar de las casas, porque al inicio de la guerra se dio bastante que llegaban y sacaban a las familias acusados de ser o del bando contra el ejército o la guerrilla venía a capturar a la gente que favorecía al ejército. Entonces, por eso uno huía, pero nunca nos pasó nada. Mi papá, lo obligaron a trabajar como para defender el Estado. Entonces organizaron a los civiles, les dieron armas para que ellos pusieran defensas en las comunidades y cuando vinieron los guerrilleros pudieran defenderse. Entonces les llamaban patrulleros, pero eran civiles sin mucho entrenamiento militar, y se iban ellos a los cerros, a las montañas, supuestamente a vigilar para cuidar el lugar. Entonces mi papá estuvo involucrado en eso como defensa. Nunca les tocó pelear, pero sí eran como la defensa de esa pequeña comunidad nuestra. La última parte de la guerra sí ya la recuerdo bien. Cuando ya tenía como 15 años, la guerrilla hizo un último intento de tomar el control del poder en el país. Entonces todos ellos, con todas sus fuerzas, planearon bien atacar la capital y tomar el control del gobierno.
O sea, rodearlo por todas partes y hacia la fuerza tomar el control. Esa fue la ofensiva del año 90, algo así antes. Y le llamaron hasta el tope a esa ofensiva, porque era la última. Pero al mismo tiempo casi estaban negociando los acuerdos de paz en Nueva York. Estaban haciendo las dos cosas, jugaron los dos papeles. En esa ofensiva duró como un mes. Entonces fue una crisis enorme porque la gente no podía abastecerse de comida. Entonces hubieron demasiados muertos. Entonces, eso sí lo recuerdo, lo veíamos por la televisión. Y en ese mismo tiempo el agente del gobierno aprovechó para matar a los jesuitas. Los que eran combatientes, los guerrilleros, en el año 92 se hizo un acuerdo de paz. Entonces ya dejaron de pelear en las montañas y todos los guerrilleros se incorporaron a la vida civil. Y el beneficio que ellos obtuvieron es que se constituyeron en un partido político. O sea, los que antes eran guerrilleros, hoy son un partido político. Y los que están actualmente en el poder son ellos. Los que están gobernando ahorita el país son los que antes fueron los guerrilleros. Ganaron las elecciones. Las últimas 2 elecciones presidenciales las han ganado ellos. Como ustedes vieron en esa película, es una historia triste porque él se queda solo. Nadie, no tiene apoyo más que la oración y su relación con Dios. Por todos lados lo abandona. La gente alrededor de él, sus otros hermanos obispos del Vaticano. Y su martirio fue así hasta después de muerto, porque aún después de muerto, hasta hace 2 años, que él es ahora visto positivamente. Pero por todo este tiempo también fue visto mal. Siempre lo tildaron como mal. Pero sí, él pues es un santo. La vida de los santos es así. Tienen que ser, no van para complacerte a ti o a ti, sino para seguir la verdad, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Entonces sí, él prácticamente defiende la doctrina sobre la justicia en el país. Aunque le toca que quedarse solo y él sabía que lo iban a matar. A través de él se ha conocido pues cómo debemos defender a los pobres en el sentido de la justicia. Entonces, como sacerdotes debemos de tener una opción por los pobres, una acogida por los pobres, una opción preferencial por los pobres. En el sentido de que es atenderlos, ayudarlos, escuchar sus necesidades y desde nuestras posibilidades hacer algo por ellos. Los casos de injusticia sí son muy presentes, la corrupción muy grande. El gobierno trata de hacer algo, pero no invierten en la población lo suficiente, en la educación lo suficiente, entonces hay mucha pobreza. No ha cambiado el país ahora. El país sigue estando mal, la pobreza sigue siendo altísima. Han surgido otros problemas aún graves ahora, que son las pandillas. Y ahora es el problema número 1 del país. O sea, ellos llegan a asesinar diariamente a 15, 20 personas. En un país tan pequeño, eso es demasiado. Muchísimos ahora sobreviven porque altísima cantidad de El Salvador vive en los Estados Unidos. Entonces, de aquí se sostienen las familias, con remesas, con dinero que uno envía de aquí para allá. Por eso sobreviven. Pero los que no tienen, pues se dedican a la vida miserable, solo a pasar un día. Pero el problema es una mala administración del gobierno. Porque en El Salvador existen leyes muy bonitas, leyes perfectas. De hecho, es una constitución y una ley escritas en el papel son lo mejor, pero no las pueden ejecutar en la vida real. O sea, no tienen los recursos suficientes para poder pagar jueces, abogados,
en los procesos y aplicar la ley. Entonces, la ley no funciona en la práctica, no es aplicable en la práctica. En los Estados Unidos tienen esas mismas leyes, pero existen los recursos y se pueden poner en práctica. A los Estados Unidos, mi primer hermano emigró huyendo de la guerra hacia el año 80. Se vino a California en una zona agrícola en Fresno, que se llama Mendota. Mucha gente de donde yo nací se vino. Se empezaron a huir. Los jóvenes se venían porque o te agarraba el ejército o te agarraba la guerrilla. Entonces mis hermanos se vinieron como en el 80, mi primer hermano, recuerdo cuando él se vino, y después le siguió otro hermano mío. En total que se vinieron ellos dos primero. Y otro hermano mayor, él sí lo tuvo que ir al ejército. Peleó en el ejército por 2 años. Cuando él terminó su periodo no lo querían dejar libre. Fue en el periodo más difícil de guerra. Y desertó y se vino. Entonces, ellos 3 viven en California. Por medio de ellos, después pudieron legalizar su estatus en los Estados Unidos por la situación de la guerra. Hubo una autorización de los Estados Unidos para darles refugio, asilo político, y ya ellos, una vez que se estabilizaron legalmente, pudieron emigrar a mis padres nos emigraron a nosotros, y así llegué yo acá. Los salvadoreños son muy amigos de los Estados Unidos. Siempre he sido, todo el mundo quisiera venir a los Estados Unidos. Tú vas a la embajada de los Estados Unidos y las filas de personas para pedir una visa y todos son enormes. Y quien no puede venirse legalmente, pues lo hace por tierra, aún siendo tan peligroso, porque el cruce más peligroso es México. Cruzar México desde Centroamérica, pues es donde más corre peligro tu vida. Llegar a los Estados Unidos pues es más tranquilo porque te respetan un poco. Te respetan, se tiene derechos y sí te detienen, pero no te matan. En México no te respetan. Te detienen y si quieren te matan y nadie vela por ti. Y en los Estados Unidos se hace valer más los derechos. La persona es respetada por ser una persona humana y si haces algo mal te hacen pagar. Bueno, en cuanto el uso de la fuerza, pues yo pienso que aquí son más cuidadosos, ¿verdad? En utilizar la fuerza de la autoridad o de la policía, y porque están más expuestos. Allá en El Salvador, pues nadie está controlando tanto eso. Ahora, ¿qué puede hacer aquí? Digamos que también en los Estados Unidos existe la corrupción, igual que allá, pero es mucho más sofisticado. Ellos sienten que tienen el derecho a poder, el derecho a una oportunidad, y se sienten violados en cuanto que son tildados como criminales, ¿no? Por el hecho de pasar ilegalmente la frontera, es una cosa condenada por la ley. Entonces eso les permite estar en una condición de no respetarles. La vida sí, pues, pero otros derechos no, como el trabajo. No pueden trabajar con la libertad que podrían. No tienen beneficios. Muchos los explotan. Pues se siente como discriminado a la hora de ser tildados como criminales, sospechosos, agentes de inseguridad. Sí. Esa sí es una situación dura de derechos humanos, porque sí debe haber una apertura a poder aceptar al migrante, porque la gente se viene no para hacer mal, viene porque está peor allá. Si usted podría decir o explicar una cosa importante que usted ha visto durante toda su vida, que es importante entre las relaciones personales que influyen o que ayudan a no tener conflictos de derechos humanos o conflictos así. El diálogo. A mí he visto que cuando uno se cierra a dialogar y a escuchar a las personas, se generan
grandes injusticias. Cuando tú escuchas a las personas puedes conocerles sus sentimientos y ayudarlos, comprenderlos y destruir los prejuicios. Si nosotros acá dedicamos tiempo a conocernos, a escucharnos, a dialogar, entonces eso genera una integración, una confianza enorme. Entonces, eso es lo que he visto siempre, que cuando uno escucha a las personas las aprendes a querer, a valorar y no solo a mirar los sospechosos. Entonces dialogar y escuchar.